El reloj del último susurro. Juan nunca fue de los que creían en supersticiones ni en leyendas urbanas. Siempre pensó que todo lo relacionado con lo paranormal era solo producto de la imaginación o, en el peor de los casos, inventos de gente buscando fama o dinero. Sin embargo, su perspectiva cambiaría de manera radical una noche en la que decidió adentrarse en lo desconocido. Era un viernes de otoño, y después de una jornada de trabajo en su oficina de la ciudad, Juan se encontraba en su apartamento mirando por la ventana. La brisa fría acariciaba las calles vacías, y una ligera niebla se había formado, cubriendo la ciudad con una atmósfera espesa y extraña. Pensó que sería un buen momento para explorar algo que había encontrado en las redes sociales, una vieja mansión abandonada en las afueras, donde decían que ocurrían cosas inexplicables. Decidió que esa noche iría solo, y, aunque en su interior una ligera duda lo hacía vacilar, su curiosidad ganó. Después de todo, no era más que una casa vieja, y las leyendas siempre se exageran, pensó. Al llegar a la mansión, Juan quedó sorprendido por la quietud del lugar. La casa parecía haberse detenido en el tiempo, con sus ventanas rotas y la puerta principal entreabierta, como si invitara a entrar. La niebla estaba más densa aquí, lo que solo hacía que el ambiente se sintiera más opresivo. De todas formas, avanzó. Dentro, el aire estaba frío, y el polvo cubría cada superficie. La mansión, aunque imponente en su arquitectura, se encontraba en completo abandono. Sin embargo, algo extraño ocurrió cuando cruzó el umbral. Un reloj antiguo, que parecía detenido, estaba sobre una mesa polvorienta, al fondo de un salón grande. El reloj no marcaba la hora, pero al acercarse a él, Juan escuchó un suave susurro, como si alguien hablara a lo lejos. Intrigado, tocó el reloj. En cuanto lo hizo, un escalofrío recorrió su espalda. Las manecillas del reloj comenzaron a moverse lentamente, y con cada movimiento, el susurro se hacía más fuerte. Parecía ser una voz, pero tan distorsionada que era imposible entenderla. Fue entonces cuando la puerta principal se cerró de golpe, y Juan se quedó atrapado. Comenzó a caminar por los pasillos, intentando encontrar otra salida. A medida que avanzaba, la casa parecía transformarse a su alrededor. Las paredes se alargaban, y las habitaciones se distorsionaban, como si la mansión se estuviera adaptando a su presencia. Los susurros comenzaron a crecer en intensidad, y las sombras parecían moverse por sí solas. En una de las habitaciones, Juan encontró un retrato de una mujer de mirada vacía. El cuadro estaba cubierto de polvo, pero aún podía distinguir los rasgos de la mujer. Se acercó al retrato y, al tocarlo, la pintura comenzó a desvanecerse, revelando una imagen más oscura y perturbadora. La mujer del cuadro parecía sonreír de una manera macabra. Fue entonces cuando Juan oyó una voz clara y estremecedora, casi como un grito: «Vete, antes de que sea tarde». Un dolor punzante se apoderó de su cabeza, y la sensación de ser observado lo invadió por completo. Sintió una presencia, como si algo o alguien estuviera cerca, pero no podía ver nada. Solo el eco de sus propios pasos resonaba en la casa vacía. Desesperado, salió corriendo, buscando cualquier señal de vida o una salida. Al llegar a un salón central, vio una figura en la esquina de la habitación. Era un hombre de aspecto desaliñado, con ropas antiguas y un sombrero de copa alta. La figura no se movía, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Juan intentó hablarle, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. De repente, el reloj comenzó a sonar, una campanada grave y resonante que retumbó en las paredes de la mansión. Cada campanada parecía sacudir su cuerpo, hasta que el hombre en la esquina comenzó a moverse. Se acercó lentamente, sus ojos fijos en Juan, y su boca se abrió en una sonrisa grotesca. Antes de que pudiera reaccionar, la figura le susurró al oído: «Este lugar nunca te dejará ir». La oscuridad se apoderó de Juan. Al despertar, se encontraba nuevamente frente al reloj, que ahora marcaba las 12. La mansión estaba en completo silencio, y el aire estaba tan espeso que le resultaba difícil respirar. La figura ya no estaba. Solo el susurro persistía, más bajo, pero aún allí. Finalmente, Juan logró encontrar la salida, pero algo en él había cambiado.
Al mirar atrás, vio cómo las luces de la mansión se apagaban una por una, y una sensación de terror indescriptible lo envolvía. Había algo más en ese lugar, algo que no se podía ver, pero que estaba presente en cada rincón. Algo que había despertado con su curiosidad y que nunca lo dejaría en paz. Desde esa noche, Juan nunca volvió a ser el mismo. Aunque regresó a su vida cotidiana, no podía quitarse de la cabeza los susurros que lo acosaban cada vez que cerraba los ojos. A veces, por la noche, podía oír el sonido del reloj marcando las horas, como si la mansión siguiera llamándolo, esperando que regresara. Pero Juan nunca lo haría, o al menos, eso pensaba. Las noches siguientes fueron un tormento para Juan. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo lo observaba desde las sombras. Los susurros, que al principio solo aparecían en sus sueños, comenzaron a filtrarse en su vida diaria. Se levantaba en mitad de la noche, sudoroso y agitado, creyendo escuchar las campanadas del reloj, ese sonido profundo que había marcado su condena en la mansión. Un mes después de su visita, algo aún más perturbador ocurrió. Una tarde, mientras recorría su apartamento, encontró un objeto extraño sobre su mesa, un pequeño reloj antiguo, igual al que había visto en la mansión. Estaba allí, como si alguien lo hubiera dejado para él. No lo había visto nunca antes, ni en su propia casa ni en la mansión. El reloj estaba detenido, pero al observarlo, sintió que las manecillas se movían lentamente, al igual que esa noche, en la que todo había comenzado a desmoronarse a su alrededor. Intentó deshacerse de él, pero cada vez que lo intentaba, algo lo hacía regresar, como si tuviera una voluntad propia. En su mente resonaba la voz del hombre del sombrero, aquella sonrisa macabra que se le aparecía cada vez que pensaba en la mansión. Este lugar nunca te dejará ir, repetía constantemente en su mente. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidió regresar a la mansión. Pensaba que tal vez enfrentarse a sus miedos lo liberaría. Preparó su mochila, con linterna y algunas provisiones, y se dirigió nuevamente hacia la casa en las afueras, sin saber si esta vez sería diferente. El camino se veía igual, cubierto por la espesa niebla, y la mansión parecía estar esperándolo, como si hubiera estado aguardando su regreso. Al entrar, el aire estaba aún más pesado. Los pasillos oscuros y desmoronados se estiraban hacia el interior como un laberinto sin fin. Juan caminó decidido, pero cada paso que daba parecía atraer más y más susurros que se entrelazaban con sus propios pensamientos. Al llegar al salón principal, el reloj seguía en su lugar, sobre la mesa, marcando las 12 en punto. De pronto, algo lo detuvo, una sombra se deslizó por el borde de la puerta. Juan no estaba solo. Algo lo observaba, algo que no podía ver pero que sentía en cada fibra de su ser. Giró sobre sus talones y vio una figura de pie al final del pasillo. Era una mujer, delgada, con ojos vacíos y una sonrisa que helaba la sangre. Su rostro parecía descomponerse, como si estuviera hecha de sombras y fragmentos rotos. La mujer avanzó, pero no caminaba, flotaba, y su presencia estaba marcada por un peso invisible, como si la misma casa estuviera a punto de colapsar bajo su peso. La risa que salió de sus labios resonó en las paredes, como una sinfonía macabra. «Creíste que podrías escapar», dijo en un susurro. La mujer extendió su mano hacia él, y Juan sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Retrocedió, pero algo lo detuvo, el reloj. Las campanadas comenzaron a sonar, cada vez más fuerte, hasta que el sonido se convirtió en un rugido ensordecedor. Las paredes empezaron a moverse, distorsionándose a su alrededor. La mansión ya no era solo una casa, era una entidad viva, un ser hambriento que absorbía a aquellos que osaban entrar. «Este es el precio que pagas por saber lo que no debes», murmuró la mujer, su voz distorsionada y hueca. Juan corrió hacia la salida, pero las puertas estaban cerradas. La casa se había sellado, y todo lo que tocaba se desmoronaba en su paso. El reloj, ahora acelerado, marcaba un tiempo que no era el suyo. Sintió que la mansión lo devoraba lentamente, atrapándolo en su propio tiempo, un ciclo interminable. Fue entonces cuando vio, por un breve momento, una luz al final del pasillo. Era tenue, como la luz de una vela,
pero era suficiente para darle esperanza. Corrió hacia ella, esquivando sombras y susurros que lo rodeaban, hasta que llegó a la sala donde había visto por primera vez el retrato de la mujer. Sin embargo, el retrato ya no estaba. En su lugar, apareció una puerta de madera antigua, algo que no había notado antes. Con el corazón latiendo desbocado, Juan abrió la puerta y encontró un pequeño jardín. La niebla lo rodeaba, pero el aire estaba más fresco y menos opresivo. Por fin, había encontrado una salida. Pero cuando miró hacia atrás, la mansión ya no estaba. Todo lo que quedaba era una hilera de árboles cubiertos por la niebla, y en el suelo, algo que brillaba débilmente, el reloj. El mismo reloj. Y al acercarse a él, lo vio, con su manecilla moviéndose lentamente. Había sido atrapado, de alguna forma, en el mismo ciclo. Juan nunca pudo escapar del todo. Aunque regresó a la ciudad y continuó su vida, algo en su mirada se había perdido. Nadie entendía por qué a veces desaparecía por días, ni por qué la sombra de la mansión parecía seguirlo donde quiera que iba. Al final, comprendió la terrible verdad, él también se había convertido en parte del reloj, de la mansión, atrapado en su eterno susurro. Y así, cada vez que las campanadas del reloj sonaban, Juan volvía a su principio, repitiendo la misma historia, una y otra vez, sin fin. Los meses pasaron, y aunque Juan intentaba llevar una vida normal, la mansión y su maldición lo seguían acechando. Las campanadas del reloj nunca lo dejaron en paz. Cada vez que sonaban, Juan sentía una presión creciente, como si el tiempo mismo lo estuviera atrapando en su espiral, empujándolo hacia un destino del que no podía escapar. Una tarde, mientras caminaba por las calles de la ciudad, vio algo que le heló la sangre, una figura en la distancia. Era la misma mujer de la mansión, con su rostro demacrado y su sonrisa macabra. Esta vez, no flotaba. Estaba caminando hacia él, con pasos lentos pero firmes. Sus ojos vacíos lo miraban, y cada uno de sus movimientos parecía atravesar el aire, como si estuviera hecha de niebla. Juan intentó correr, pero sus piernas no respondían. La figura se acercaba cada vez más, y él sentía cómo la realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. La gente a su alrededor no lo veía, como si él ya no perteneciera al mundo real. El tiempo se había detenido. Solo quedaba la figura, la mujer, y el eterno sonido de las campanadas. Finalmente, la mujer alcanzó a Juan y, con una risa fría, susurró en su oído: «¿Te has olvidado, Juan? Has olvidado que este ciclo nunca terminará». Y en ese momento, el suelo bajo sus pies se desvaneció. Juan cayó, pero no hacia un vacío normal. Cayó hacia un lugar oscuro, lleno de ecos y sombras, donde el tiempo no tenía sentido y el espacio parecía disolverse. Allí, el reloj comenzó a sonar nuevamente, más fuerte que nunca. Se despertó en un lugar familiar, pero al mismo tiempo extraño. Era la mansión, pero estaba distorsionada, desmoronada, como si todo estuviera corroyéndose por el paso del tiempo. Las paredes se deformaban, las ventanas no eran lo que parecían, y los pasillos se alargaban y se retorcían en formas imposibles. El reloj estaba allí, pero no en el salón principal, sino en el fondo de una escalera interminable, una escalera que parecía descender sin fin. Desesperado, Juan comenzó a bajar, con cada paso sintiendo como si el suelo se moviera bajo él. La atmósfera estaba cargada de una energía pesada, y los susurros lo rodeaban, cada vez más intensos, más cercanos. Podía oír su propio nombre susurrado, como si su identidad misma estuviera siendo deshilachada por las voces que se filtraban desde las sombras. Al llegar al final de la escalera, se encontró frente a una puerta de madera vieja. Era la puerta que había visto en su última visita, la que lo había llevado al jardín. Pero ahora, al abrirla, no encontró el jardín ni la luz. En su lugar, había una habitación sellada en completa oscuridad. Con un estremecimiento en su interior, Juan entró en la habitación, donde solo había una mesa en el centro. Y en la mesa, un solo objeto, el reloj. De nuevo, ese maldito reloj. Estaba encendido, con las manecillas moviéndose lentamente, pero ahora, algo era diferente. El reloj estaba conectado a algo más, algo en lo profundo de la mansión,
algo que no podía comprender. De repente, la puerta se cerró tras él, y la oscuridad lo envolvió por completo. El reloj comenzó a sonar, esta vez no con campanadas, sino con un latido constante, como si fuera el latido de un corazón enfermo, un corazón que latía al ritmo de una eternidad. Un grito rasgó el aire. Juan intentó mover sus manos, sus pies, pero algo lo mantenía inmóvil, como si estuviera siendo absorbido por la misma oscuridad que lo rodeaba. En el centro de la habitación, una figura apareció. No era la mujer, ni el hombre del sombrero. Era algo más grande, algo más antiguo, una sombra gigantesca que parecía existir más allá de los límites del tiempo y el espacio. La sombra extendió sus brazos, y el reloj emitió un destello de luz. El tiempo se detuvo por completo. Las campanadas, los susurros, los ecos de la mansión se desvanecieron. Juan estaba solo, suspendido en un vacío donde nada existía excepto él y la sombra. «Has cruzado la línea, Juan», dijo una voz profunda, que resonó en todos los rincones de la oscuridad. «Este es el lugar donde todo comienza y termina. El ciclo nunca se romperá, porque tú eres parte de él. Tú eres el reloj». La sombra avanzó hacia él, y con un solo movimiento, tocó su pecho. Un dolor agudo lo atravesó, y en ese instante, todo lo que conocía se desmoronó. El reloj se detuvo por completo, y la oscuridad se tragó a Juan. Nadie volvió a ver a Juan. La mansión fue olvidada por la gente de la ciudad, aunque algunos, en noches especialmente oscuras, juraban oír las campanadas del reloj a lejos, resonando a través del viento. Y si alguien se atrevía a acercarse a la mansión, siempre encontraba las mismas huellas en el polvo, dos pequeñas marcas de pasos, como si alguien estuviera atrapado en un ciclo interminable, condenado a repetir su historia una y otra vez. El reloj seguía allí, esperando. Y aquellos que se acercaban a la mansión, tarde o temprano, caían en la misma trampa, con el eco de los susurros arrastrándolos hacia su final. El ciclo de la mansión no perdonaba. Las leyendas de la casa, aunque desvanecidas con el paso del tiempo, seguían siendo contadas en murmullos, en las noches más oscuras, entre aquellos que se atrevieron a mencionar su nombre. Los viejos del pueblo aún hablaban de las extrañas desapariciones ocurridas cerca de la mansión. Sin embargo, pocos se atrevían a acercarse, pues sabían que la casa estaba maldita. Nadie había vuelto a entrar después de Juan, y la niebla densa que rodeaba la mansión parecía siempre más espesa en los días en que el viento traía el sonido lejano de un reloj marcando las horas. Pero no todos se dejaron llevar por el miedo. Un joven llamado Samuel, un investigador de lo paranormal, escuchó las historias sobre la mansión y decidió que era el momento de desentrañar su misterio. Había oído rumores de las desapariciones y de las leyendas que hablaban del reloj maldito, pero nunca creyó en lo que muchos consideraban superstición. Para él, todo tenía una explicación lógica, y esa mansión era solo un relicario de historias urbanas. Así que una tarde, armado con su equipo de grabación y una linterna, Samuel se dirigió hacia la mansión. Al principio, la niebla parecía no darle mayor importancia, como si el lugar lo aceptara. Al llegar, la casa lo recibió con su silencio, como un abrazo gélido. Aunque sentía una extraña inquietud, su determinación no flaqueó. Caminó por los pasillos de la mansión, con la luz de su linterna iluminando las paredes deterioradas, el polvo acumulado sobre los muebles, y los ecos de su propio paso resonando en las habitaciones vacías. Mientras avanzaba, los susurros comenzaron a filtrarse por los rincones de la casa. Al principio, pensó que eran el viento o la crujiente estructura de la mansión. Pero pronto, los susurros se hicieron más claros, más cercanos, como si alguien lo estuviera observando. Samuel desvió la mirada a un lado, y vio una figura a lo lejos, una sombra que se deslizaba entre las columnas. Decidió que era solo su mente jugándole trucos, que todo estaba en su cabeza. Sin embargo, algo dentro de él sabía que no estaba solo. Al llegar a la gran sala donde el reloj estaba siempre, vio que éste seguía allí, inmóvil, pero con las manecillas marcando las 12. Una sensación de presión lo invadió, como si el aire mismo se estuviera volviendo más espeso. Samuel se acercó al reloj, y al tocarlo, la sala pareció temblar levemente.
Un estremecimiento recorrió su cuerpo, pero lo ignoró. Sin embargo, al hacerlo, sintió una presencia detrás de él. De pronto, una voz susurró en su oído, tan suave y aterradora que parecía venir de todas partes a la vez: «Estás aquí para reemplazarlo». Samuel dio un paso atrás, mirando alrededor, pero no vio a nadie. El reloj comenzó a sonar con un eco profundo que reverberaba a través de las paredes, y entonces, como si la mansión cobrara vida, las sombras se alargaron y tomaron forma. La figura que había visto antes apareció frente a él, una figura alta, de rostro sombrío, que parecía estar hecha de pura oscuridad. Samuel intentó retroceder, pero la habitación se estiraba hacia el infinito, las paredes se alargaban y se retorcían, como si la casa misma estuviera cambiando su forma, atrapándolo. La figura comenzó a caminar hacia él, lentamente, mientras una risa suave pero aterradora llenaba el aire. Samuel intentó gritar, pero no salió sonido de su boca. Era como si la mansión hubiera sellado sus palabras en su garganta. «El reloj nunca se detiene», dijo la figura, su voz profunda y resonante, «y ahora, tú serás parte de este ciclo, como tantos otros antes que tú». En ese momento, las sombras parecían engullirlo. Samuel sintió cómo el suelo bajo sus pies desaparecía y lo absorbía todo. La mansión se desmoronaba a su alrededor, y el tiempo, ese maldito tiempo, parecía estar fuera de control. Las campanadas del reloj sonaban como una tormenta, cada golpe más fuerte, más cercano, hasta que Samuel ya no podía distinguir el sonido de su propio latido. Al caer, la oscuridad lo rodeó por completo. Cuando despertó, se encontraba en la misma mansión, pero todo parecía distorsionado. El reloj, que antes había sido su única compañía, ahora parecía más imponente que nunca. Miró a su alrededor, y vio que las paredes se retorcían, que las puertas se abrían y cerraban solas, y que el aire estaba impregnado con el eco de los susurros. En ese momento, entendió la verdad: la mansión nunca te deja ir. Aquellos que entran son atrapados en su ciclo eterno, condenados a ser parte de su historia, repitiendo una y otra vez el mismo destino. Samuel se levantó, sintiendo que algo dentro de él había cambiado. El reloj no era solo un objeto, sino un vínculo, un ancla que mantenía la mansión viva, atrapando a las almas que cruzaban su umbral. Al mirar hacia el reloj, vio algo que lo hizo estremecer: su propio reflejo en las manecillas, un reflejo distorsionado, como si él mismo fuera ahora parte de la casa. La puerta se cerró tras él, y el ciclo comenzó de nuevo. La mansión había reclamado otra alma, y el reloj, implacable, continuaba marcando las horas. El ciclo continuaba. Los días y las noches se mezclaban, el tiempo era una ilusión, una trampa mortal en la que Samuel quedó atrapado. La mansión seguía retorciéndose a su alrededor, una estructura que no tenía principio ni fin. El reloj, ese maldito reloj, seguía marcando las 12, implacable, sin misericordia. Aunque al principio pensó que tal vez aún podría escapar, pronto comprendió que no era más que una pieza en el rompecabezas eterno de la mansión. Todos los que habían estado allí antes, incluyendo a Juan, ahora se habían convertido en ecos, sombras que deambulaban entre las paredes, atrapados en sus propios recuerdos, condenados a vivir el mismo sufrimiento una y otra vez. Los susurros que antes eran solo un ruido distante ahora lo rodeaban, cada palabra como una condena, cada sonido un recordatorio de que ya no había salida. Samuel comenzó a ver cosas extrañas. A veces, veía figuras familiares, personas que había conocido en su vida anterior, antes de llegar a la mansión. Algunos de ellos parecían estar atrapados en las mismas circunstancias, otros simplemente desaparecían en la oscuridad sin dejar rastro. Pero una cosa era común en todos ellos: todos estaban atrapados en el mismo ciclo. El mismo reloj, las mismas sombras, la misma sensación de desesperación. Una noche, mientras caminaba por un pasillo particularmente oscuro, Samuel vio una figura conocida. Era Juan. No el Juan de antes, el que había sido un hombre con vida y esperanza, sino una sombra distorsionada, una versión de él que parecía estar al borde de la locura. Sus ojos, vacíos, se fijaron en Samuel con una desesperación infinita. «¿Sabes lo que es esto?», preguntó Juan, su voz rasgada y quebrada.
Lo que nos hicieron, lo que nos está haciendo la mansión. No hay fin. No hay escape. Samuel, con el corazón acelerado, intentó decir algo, pero no podía. Las palabras no salían de su boca. La mansión lo estaba aplastando, le estaba robando todo, su voz, su libertad, su humanidad. A medida que se acercaba a Juan, este retrocedió, con un miedo palpable en sus ojos. No te acerques, gritó Juan, su rostro deformado por el terror. No te dejes arrastrar. La mansión, ella te consume. Te convierte en parte de su historia, en parte de su reloj. Y nunca, nunca podrás salir. Samuel lo miró, pero ya no podía comprender del todo lo que estaba diciendo. La mansión había tomado su alma, y ahora solo quedaba la lucha por no perder la cordura por completo. Mientras observaba a Juan desvanecerse en la neblina, una verdad aterradora lo golpeó: él no era el único atrapado. Era parte de algo mucho más grande, algo más siniestro, y cada persona que cruzaba el umbral de la mansión se convertía en una pieza más de su historia interminable. El reloj comenzó a sonar otra vez, más fuerte que nunca. Las campanadas resonaron en las paredes, reverberando en su mente, en su cuerpo. Las sombras se alzaron a su alrededor, como si quisieran devorarlo, tragárselo en el mismo abismo que había reclamado a todos los demás. Las voces de los que ya no estaban, los susurros de los que habían sido consumidos por la mansión, lo rodeaban. Entonces, algo cambió. Samuel sintió una presión en su pecho, como si algo lo estuviera sujetando desde dentro. El reloj, con sus manecillas marcando un tiempo imposible, parecía cobrar vida propia. De repente, vio algo que nunca había notado antes: una pequeña grieta en la pared, apenas visible, que pulsaba con una luz tenue. Era como si esa grieta fuera una salida, un lugar donde el ciclo podría romperse. Desesperado, se acercó a la grieta, pero al tocarla, una sensación de frío lo envolvió. La mansión no quería que se fuera, no quería perder su presa. La grieta comenzó a cerrarse, y una fuerza invisible lo empujó hacia atrás, hacia el centro de la habitación, hacia el reloj. La mansión lo había marcado, y ahora no podía escapar. Pero, en un último intento, Samuel levantó la cabeza y miró al reloj. Algo en sus ojos brilló con una comprensión fatal. No era un simple reloj, era la esencia misma de la mansión. Era lo que mantenía el ciclo, lo que daba forma a esa prisión eterna. Si destruía el reloj, quizás podría romper la maldición, liberar a las almas atrapadas, y liberar a la mansión de su poder. Con un grito, Samuel se abalanzó sobre el reloj. Las manecillas giraron descontroladas, las campanadas sonaron en un crescendo ensordecedor, y la mansión tembló violentamente. Las sombras se retorcían y los susurros se convirtieron en gritos agónicos. Samuel, con una última explosión de energía, derribó el reloj, haciéndolo caer al suelo. Un estallido de luz cegadora lo envolvió. La mansión pareció detenerse. Todo quedó en silencio, y las sombras, las figuras que la habitaban, se desvanecieron en la oscuridad. Samuel, agotado, cayó de rodillas, esperando que finalmente hubiera terminado. Pero algo aún persistía en el aire, la sensación de que, aunque el reloj se hubiera destruido, la mansión aún respiraba, aún esperaba. Y así, cuando los primeros rayos del amanecer tocaron el horizonte, la mansión desapareció, como si nunca hubiera existido, llevándose con ella las almas atrapadas. Samuel se levantó, mirando a su alrededor, sin comprender si había ganado o si, como Juan, él mismo había quedado atrapado en el ciclo eterno. El único sonido que quedaba era el eco lejano de un reloj, marcando las horas en algún lugar lejano, esperando por la siguiente alma que cruzara su umbral. Años pasaron desde que la mansión desapareció, como si nunca hubiera existido, pero las cicatrices de su existencia perduraron en el aire. El recuerdo de las campanadas del reloj, del eco de las voces atrapadas, seguía resonando en los rincones más oscuros de la mente de aquellos que habían oído hablar de la mansión. Samuel, ahora un hombre marcado por su experiencia, vivía en el borde de la cordura, cargando con el conocimiento de lo que había sucedido y la certeza de que, aunque la mansión parecía haber desaparecido, nunca había dejado de existir por completo.
Vivía en una ciudad que parecía estar muy lejos de todo lo que había vivido, pero el peso de la mansión lo perseguía. A veces, en las noches sin luna, cuando la niebla cubría las calles y el viento susurraba a través de las grietas de las ventanas, sentía que algo estaba al acecho. Como si el tiempo mismo se estirara, intentando tomarlo nuevamente, devolverlo al lugar del que había escapado. Una tarde, mientras caminaba por una calle desierta, un objeto brillante captó su atención. Era un reloj de bolsillo, antiguo, con las manecillas marcando las 12. Al principio pensó que era una coincidencia, pero cuando lo tocó, una sensación extraña lo invadió. El aire a su alrededor se volvió denso, y la atmósfera se cargó con la misma presión que había sentido en la mansión. El reloj comenzó a latir, y de pronto, todo a su alrededor se desvaneció. El tiempo parecía volverse líquido, como si la realidad misma se deshilachara a su alrededor. Samuel cerró los ojos, con el corazón acelerado, sintiendo la presencia de algo muy antiguo, muy familiar. La sensación de la mansión volvió a invadirlo, como una sombra que lo acechaba desde el fondo de sus recuerdos. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la ciudad. En su lugar, se encontraba de pie en un pasillo oscuro, en la misma mansión. La casa, aunque dañada por el paso del tiempo, seguía ahí, intacta, esperando. Las paredes susurraban, y la niebla flotaba por el suelo como una serpiente invisible. El reloj que había caído en el suelo cuando destruyó la mansión ahora estaba de pie, intacto, y las manecillas seguían marcando las 12. De nuevo, las sombras se alzaron. No solo estaban las figuras de los que había encontrado antes, las almas atrapadas, sino que ahora, más y más figuras aparecían, todas con la misma mirada perdida, todas con las mismas marcas del tiempo. Samuel entendió, en ese instante, que no había escapado. La mansión había estado esperando su regreso. El ciclo no se había roto, solo había sido suspendido por un momento, como una pausa entre los latidos de un corazón sin fin. En ese momento, un susurro lo rodeó: «Estás aquí para siempre, Samuel». El reloj nunca dejó de sonar. Solo pensaste que habías escapado. En un rincón oscuro de la mansión, vio una figura familiar, era Juan. Pero ya no era un hombre. Había sido transformado, una sombra más, un espectro atrapado en la misma condena. Su rostro, aunque reconocible, estaba distorsionado, su expresión llena de desesperación. Lo que temíamos, lo que no entendíamos, es que nunca podríamos romper el ciclo. La mansión siempre regresa. Y cada vez que crees que lo has destruido, ella toma algo más. A veces, toma lo que más amas. Otras, te toma a ti mismo. Samuel intentó gritar, pero las palabras no salían. La mansión, al igual que antes, lo había atrapado. Las sombras lo rodearon, y el reloj, ese maldito reloj, comenzó a sonar nuevamente. Solo que ahora, las campanadas no eran simples golpes. Eran gritos, ecos de las almas atrapadas, clamando por una libertad que nunca vendría. El reloj, el latido del tiempo eterno, se convirtió en el grito del corazón de la mansión. Las paredes se alzaron, las sombras se alargaron, y todo a su alrededor se deformó, como si la mansión misma estuviera bebiendo la luz y la esperanza, tragándoselo todo. Samuel sintió cómo su cuerpo comenzaba a disolverse, cómo su alma se separaba de su ser, absorbiéndose en la eternidad de ese lugar maldito. El ciclo no solo era el lugar, sino también las almas que pasaban por allí, condenadas a convertirse en parte de la historia, como todos los que habían llegado antes de él. Las campanadas marcaron la última hora, y la mansión, ese oscuro ser eterno, volvió a tomar lo que quedaba de él. Y entonces, como si nada hubiera cambiado, el tiempo volvió a detenerse. La mansión, el reloj, las almas, todo quedaba en una quietud mortuoria. Pero solo por un momento, porque los latidos del reloj, implacables y eternos, pronto comenzarían de nuevo, y otro sería atraído hacia la oscuridad, atrapado en el ciclo que nunca terminaría. El ciclo nunca terminaba, pero en su interior, algo cambiaba. Aunque la mansión parecía consumirlo todo, había algo más profundo que persistía, una chispa de resistencia en el abismo interminable. Las sombras, las almas atrapadas,
y el maldito reloj continuaban, pero en el rincón más oscuro de esa realidad torcida, Samuel comenzó a darse cuenta de una verdad desconcertante: tal vez había algo más allá de la mansión. Quizás su poder, aunque abrumador, no estaba completo. Quizás había una manera de romper la maldición, de deshacer la trama que tejía todo alrededor del reloj. Pero, para eso, debía confrontar lo que la mansión le había ocultado durante tanto tiempo: su origen. La mansión no era solo una casa. Era un ente, un ser que había existido desde tiempos inmemoriales, alimentándose de los recuerdos y las almas de los que la cruzaban. El reloj no era solo un símbolo de la eternidad, sino un corazón, el núcleo mismo de su existencia. Y las sombras, esos ecos de almas perdidas, no solo estaban atrapadas, ellas mismas eran parte de lo que la mansión había creado, las piezas de su puzzle infernal. Samuel comenzó a escuchar una vez más las voces de las almas perdidas, pero ahora, en lugar de desesperación, las oía susurrando algo diferente: rompe el reloj. Rompe el ciclo. Era el principio de algo. La mansión, en su vasto y abrumador poder, estaba dando señales de agotamiento. La oscuridad que la rodeaba comenzaba a oscilar, a titilar como una llama que se apaga lentamente. Quizás, solo quizás, aún existía una oportunidad para escapar. Con el corazón pesado y las manos temblorosas, Samuel se adentró en el núcleo de la mansión, hacia el centro mismo de la oscuridad. Allí, en la sala del reloj, vio la figura que lo había estado esperando, una sombra encapuchada, que parecía ser la representación misma del tiempo, del principio y el final. ¿Por qué estás aquí?, susurró la sombra, con una voz que resonó en cada rincón del lugar, como un eco que venía de todas partes. No entiendes. No puedes romper lo que ya está tejido. Esta casa, este lugar, es el final de todo lo que alguna vez existió. Solo queda lo que el reloj marca. Pero Samuel no se detuvo. El reloj, ese maldito reloj, estaba allí, como siempre, con las manecillas marcando las 12. Una presión creciente lo invadió. Sabía que debía hacer lo impensable: destruir el reloj, destruir todo lo que mantenía vivo a ese lugar maldito. Mientras la sombra se acercaba, como un espectro de tiempo mismo, Samuel alzó sus manos hacia el reloj, sintiendo cómo su poder lo desgarraba por dentro. Las sombras comenzaron a retorcerse a su alrededor, como si intentaran proteger el objeto que les otorgaba poder. El sonido del reloj se volvió ensordecedor, un retumbar que amenazaba con quebrar su mente. Pero Samuel, con una determinación renovada, extendió los dedos y tocó el reloj. Un torrente de energía oscura lo envolvió, empujándolo hacia atrás, pero, al mismo tiempo, algo más se activó. El reloj comenzó a chisporrotear, y de repente, una grieta apareció en su esfera, seguida de un crujido metálico. La mansión tembló violentamente, como si todo su ser estuviera reaccionando al impacto de la ruptura. La sombra, ahora visiblemente aterrada, trató de detenerlo, pero las fuerzas del tiempo ya no la obedecían. El reloj comenzó a desintegrarse lentamente, sus engranajes estallando en chispas. Samuel, con un último esfuerzo, apretó la grieta y vio cómo el reloj explotaba, liberando una onda expansiva de luz cegadora que se desparramó por la mansión, desgarrando su estructura. Las paredes crujieron, las sombras se disolvieron, y los ecos de las almas atrapadas comenzaron a desaparecer, como si el peso de siglos de sufrimiento se estuviera desvaneciendo. Pero justo cuando pensaba que la mansión finalmente se desmoronaba, un último susurro retumbó en el aire. Esto no ha terminado. El ciclo es eterno. No puedes destruir lo que nunca fue creado. Con esa última advertencia, Samuel cayó al suelo, agotado, su cuerpo consumido por la luz de la explosión. El suelo se abrió bajo sus pies, y la mansión comenzó a colapsar, desmoronándose, desintegrándose en el aire como un mal sueño que nunca podría completarse. Pero justo antes de que la oscuridad lo envolviera por completo, una imagen se apareció ante él. Era el reloj, o más bien, su reflejo, un reloj roto, su esfera resquebrajada, su interior vacío. Y entonces, comprendió algo que había estado oculto todo el tiempo. El reloj nunca había sido un objeto físico. Era una metáfora, un símbolo de un ciclo de vida,
muerte y renacimiento. No podía destruirse porque no existía en un solo lugar. Era una manifestación de la mente humana, una forma de encadenar el tiempo a una realidad que nunca podría ser liberada. Con un último suspiro, Samuel comprendió que, en realidad, la mansión no era un lugar que pudiera destruirse. Era un estado de ser, una prisión creada por las mentes que se atrevieron a cruzar su umbral, atrapadas en su propio sufrimiento, incapaces de liberarse por completo. Y así, la mansión continuó existiendo en un espacio entre mundos, esperando a su próxima víctima, a la próxima alma que se atreviera a desafiar el ciclo del tiempo. Mientras tanto, Samuel, ya parte de su historia, observaba desde el rincón más oscuro, atrapado para siempre en la eternidad. El tiempo, en la mansión, se estiraba y se retorcía en formas incomprensibles. Samuel, ahora una presencia difusa y vacía, flotaba entre los fragmentos de lo que alguna vez fue su ser. Las sombras lo envolvían, pero ya no lo tocaban como antes. Él mismo se había convertido en parte de la mansión, una pieza más en la interminable maquinaria de sufrimiento que la mantenía viva. A medida que pasaban los ciclos, el eco de su conciencia seguía allí, en algún rincón de su mente destrozada. Las voces de las almas atrapadas se entrelazaban con sus propios pensamientos, creando una sinfonía de desesperación. Las figuras que una vez fueron humanas ahora eran meros ecos, como él, fragmentos de lo que alguna vez fueron, pero atrapados en una existencia sin fin. Pero algo había cambiado en la mansión. Algo que, aunque apenas perceptible, comenzaba a resonar de manera diferente. Samuel sintió una vibración, una distorsión en la esencia misma de ese lugar. Como si el tiempo, la estructura de la mansión, estuviera siendo presionada desde fuera. Un nuevo ciclo estaba a punto de comenzar. Algo nuevo, algo diferente, algo que aún no entendía. En medio de esa incertidumbre, una figura apareció en las sombras. Era humana, al menos en apariencia. Su rostro estaba cubierto por una máscara, y su cuerpo se movía con una gracia inquietante, como si estuviera completamente ajena a la pesadilla que lo rodeaba. Esta nueva figura, sin embargo, no parecía estar atrapada. No estaba perdida en el laberinto de recuerdos y sufrimiento. Al contrario, tenía una presencia que era casi, dominante. Así que eres uno de los nuevos, dijo la figura, su voz suave pero llena de una autoridad inquietante. No te preocupes. Yo también estuve aquí alguna vez. Samuel intentó hablar, pero su voz era solo un susurro vacío, una sombra de lo que había sido. No podía comprender lo que estaba sucediendo. ¿Quién era esta nueva figura? ¿Cómo podía hablar con tal claridad, como si no estuviera atrapada en el mismo ciclo? La figura observó a Samuel con una mezcla de curiosidad y desdén. No lo entiendes aún. Este lugar no es solo una prisión. Es una prueba. Aquellos que entran aquí y sobreviven, aquellos que atraviesan el sufrimiento de la mansión, tienen una elección que hacer. Muchos caen en la desesperación, pero unos pocos logran algo más. El rostro detrás de la máscara se iluminó con una sonrisa fría y calculada. Algunos logran el control. La idea comenzó a asentarse en la mente de Samuel. Control. ¿Qué quería decir con eso? Había una forma de escapar de este ciclo, una forma de dominar la mansión en lugar de ser consumido por ella. La mansión misma parecía haber comenzado a responder a las palabras de la figura, sus paredes pulsando con una energía que no había sentido antes. Era como si, al reconocer la presencia de esta nueva entidad, algo dentro de la mansión se hubiera desbloqueado, algo profundo y primordial. La figura se acercó a Samuel, y aunque su forma era enigmática, su presencia parecía ser más tangible que cualquier cosa que él hubiera experimentado antes. No todos pueden ver lo que está delante de ellos. Pero tú tienes algo que ellos no tienen. De repente, Samuel sintió una oleada de conocimiento, como si todo lo que había vivido, todo lo que había experimentado en la mansión, hubiera sido solo una fracción de lo que realmente era. La mansión, el reloj, las sombras, todos estos eran solo aspectos de una realidad mucho más grande, más compleja, que estaba oculta a los ojos de quienes no sabían mirar más allá. El tiempo no es solo un ciclo, Samuel.
Es una herramienta. Una forma de moldear la realidad, dijo la figura, su voz como un susurro que resonaba en los rincones más oscuros de la mansión. Los que se atreven a enfrentar la mansión, los que desafían el ciclo, pueden aprender a controlarlo. Pero no es fácil. Hay un precio. Un precio que siempre se debe pagar. Samuel lo entendió, aunque con dificultad. El precio de la mansión no era solo el sufrimiento o el dolor. Era algo mucho más profundo, algo que despojaba a la persona de su humanidad, que la transformaba en algo diferente. Pero, al mismo tiempo, ofrecía poder. Poder para moldear el tiempo, para romper las cadenas del ciclo, para liberarse, tal vez, del control de la mansión. La figura hizo un gesto, como si estuviera convocando una fuerza invisible, y la mansión comenzó a cambiar. Las paredes se desvanecieron, el reloj dejó de sonar, y el suelo se dividió, revelando un abismo profundo. Una puerta apareció ante Samuel, brillante con una luz que nunca antes había visto. La figura lo miró una vez más, esta vez con una mezcla de desafío y comprensión. Esta es tu oportunidad, dijo con una sonrisa críptica. El ciclo no tiene por qué continuar. Tú puedes tomar el control ahora. Pero recuerda, todo poder tiene un costo. Samuel, aunque todavía desconcertado y lleno de dudas, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una chispa de esperanza. Podía escapar. Podía detener el ciclo, destruir la mansión para siempre. Pero, ¿a qué precio? ¿Qué quedaría de él si aceptaba el poder que le ofrecían? Sin responder, dio un paso hacia la puerta. Y, en ese instante, el suelo bajo sus pies comenzó a colapsar, y la mansión, aunque rota, aún le ofreció un último desafío. La figura detrás de la máscara sonrió, como si supiera que Samuel ya había tomado la decisión. La puerta se cerró tras él, y Samuel desapareció en la oscuridad, dejando atrás un vacío que ni la mansión misma podría llenar. Fin, o tal vez, el comienzo de algo más.